Ecuador. Seguimos trabajando en nuestro calendario de Adviento y hoy es el día 23. Estamos en el antepenúltimo día del calendario de Adviento 2019. ¿Recuerdan las botitas que hicimos casi al principio? Esa guirnalda tan bonita, pues ahora vamos a hacer una guirnalda de estrellitas. Es fácil y rápida y yo sé que ustedes la van a hacer para poderla lucir mañana en Nochebuena. Así que vamos al tejido. Para hacer esta linda guirnalda de estrellas, vamos a utilizar 3 colores de lana jazmín. Ustedes pueden usar en su país la lana que tengan a la mano y que sea de un grosor más o menos así, un grosor medio, ¿sí? Ni tan grueso ni tan fino. Yo lo voy a hacer con color verde, rojo y beige. Y pues aquí es donde puedo hacer uso de restos de lana para no desperdiciarlos. Hay veces que tenemos un montón de lana ahí guardada y no sabemos qué hacer. Estas estrellitas las pueden ustedes hacer con poquito de lana, porque son 5 estrellitas y no se ocupa mucho. Ya van a ver ustedes. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras y aguja laminada. Vamos a empezar con el color rojo. Y voy a hacer mi nudito de inicio. Y tejo 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Cierro con punto deslizado. Y voy a subir con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Voy perdiendo también este hilito a medida que voy tejiendo. Voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Luego voy a tejer 1, 2 cadenitas y repito 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tejo 2 cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas, 3 puntos altos. Dos cadenitas y voy a hacer el último grupo de 3 puntos altos porque tiene que haber 5. 1, 2 y 3. Tejo 2 cadenitas y busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Vamos a recortar y vamos a rematar. Ahora nos toca con el hilo de color beige. Hacemos nuestro nudito de inicio. Y me voy aquí, a la mitad. Luego los hilitos que queden colgantes los vamos a ir perdiendo, no se preocupen por eso. Vamos a subir 1, 2 y 3. Voy a hacer 1, 2 puntos altos y luego 3 cadenitas. Y ahí mismo luego 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego me voy al siguiente espacio, pero no le pongo cadenitas ni nada, sino voy directamente.
Vamos a tejer 3 puntos altos, tres cadenitas y vuelvo a tejer 3 puntos altos. Paso al espacio siguiente y hago lo mismo. 3 puntos altos, tres cadenitas y repito 3 puntos altos. Voy al siguiente y hago lo mismo. 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos. Y me queda ya solo un espacio para tejer lo mismo. 3 puntos altos, tres cadenitas y 3 puntos altos. Me voy a la primera cadenita del primer punto y cierro con punto deslizado. Voy a recortar y voy a rematar. Ahora vamos a repetir con el hilo de color rojo. Hago mi cadenita de inicio y me voy al espacio de la punta. Voy a pasar el hilo y voy a subir 1, 2, 3 cadenitas y voy a tejer 2 puntos altos, 1, 2. Estos puntos son de 2 lazadas. Ahora vamos a hacer un punto de 3. 1, 2 y 3. Y vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y vamos a tejer aquí mismo otro punto alto de 3. 1, 2, 3. Y tejemos 3 puntos altos de 2 lazadas. Así. 2 y 3. Ahora nos vamos a ir al espacio que sigue, a la punta, y tejemos lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos de 2 lazadas, 1, 2, 3, hacemos uno de 3 lazadas, 1, 2, 3, 3 cadenitas. Volvemos en el mismo espacio con un punto de 3, 1, 2, 3 y luego 3 puntos de 2 lazadas, así. 1, 2, 3. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. 3 puntos altos de 2 lazadas, 1, 2, 3, 1 de 3 lazadas, 1, 2, 3 y 3 cadenitas. Aquí mismo volvemos a hacer punto de 3 lazadas y luego 3 puntos de 2. 1, 2 y
3. Miren cómo va quedando bien bonita. Ahora vamos a la siguiente punta. 3 puntos altos de 2 lazadas. 1, 2 y 3. Punto alto de 3 lazadas. 1, 2, 3. 3 cadenitas. Y volvemos con el punto alto de 3. 1, 2 y 3. Luego 3 puntos altos de 2. 1, 2 y 3. Nos queda la última punta y vamos con 3 puntos altos de 2. Punto alto de 3. 3 cadenitas. Punto alto de 3. 1, 2 y 3. Y terminamos con 3 puntos altos de 2 lazadas. 1, 2 y 3. Y luego vamos a buscar la primera cadenita del primer punto, que sería aquí, para cerrar con punto deslizado. Vamos a recortar y está casi terminada nuestra estrellita. Si alguna no entendió el paso a paso de esta estrellita, no tenga problema, porque le voy a dejar en mi blog un esquema para que lo pueda seguir. Ahora vamos a ir con el color verde. Pongan atención. Viene el puntito de inicio que no cuenta y vamos a ir aquí al punto alto de aquí. Pasamos el hilo subo una cadenita y luego dejo medio punto y estarían 3 sobre los puntos altos. Ahora en el espacio vamos a tejer 1 y 2 medios puntos, luego una cadenita, luego 2 medios puntos, 1 y 2, y luego voy a bajar al punto de aquí, no al de al lado, sino al de acá, y tejo medio punto sobre el punto, luego viene otro y luego el último, y así he ido perdiendo también los hilitos que están ahí colgantes. Voy a pasar acá, no a esta unión, sino aquí, y tejo 1, 2, 3 en el espacio 1, 2 y cadenita, y luego tejo 2, bajo al siguiente punto y tejo medio punto, 2 y 3 medios puntos seguidos, y luego vamos al siguiente, no al de la unión, así 1, 2 y 3. Y luego en el espacio lo mismo, es bien facilito. 2 medios puntos, cadenita y 2 medios puntos, 1, 2. Bajo al siguiente punto, tejo 1, 2 y 3. Voy al de acá, no a este de la unión. 1, 2 y 3.
aquí en el espacio 2, cadenita y 2. Tejo en el siguiente punto 2, 3 y me voy al siguiente. 1, 2 y 3. Esta es la última punta y vamos. 1, 2, cadenita y 2. Ahí mismo. Y luego tejo 1, 2, 3 y voy a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto. Vamos a recortar y voy a rematar. Ahí estiro bien y ahora con la ayuda de mi aguja lanera voy a ir perdiendo cada hilito que está aquí estorbando. Así. Me voy por aquí dentro de estos puntos y paso el hilo. Así, sin que quede fruncido, y este poquito ya le puedo recortar. Lo mismo vamos a hacer con todos los hilos que estén colgando aquí. Bien, amigas, miren qué linda que quedó mi estrellita, y del otro lado ya no asoma ningún hilo. Ahora vamos a utilizar 5 estrellitas para hacer nuestra guirnalda. Yo ya las tengo aquí. Ahora vamos a hacer el colgante. Con el hilo de color verde vamos a tejer 10 cadenitas. El nudito de inicio y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy a ir al inicio y cierro con punto deslizado, porque este va a ser el ganchito donde vamos a colgar. Puede ser en algún clavo o donde ustedes le vayan a poner. Entonces esto le va a sostener. Ahora vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y vamos a tomar una de las estrellitas y me voy a ir al medio, aquí. Tejo medio punto y voy a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Viene la siguiente estrellita y nos vamos al medio. Tejo medio punto y miren cómo queda bonito. Y voy a tejer 20 cadenas así mismo y voy a unir a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la última. ¿Sí? Y luego hacemos 20 cadenas más, que serían las primeras de acá para hacer el otro ganchito. Bien, ya tengo mis 5 estrellitas unidas por 20 cadenitas y aquí están las últimas 20. Le he puesto una marquita para poder tejer las 10 del gancho y no perderme. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy donde puse mi marquita para cerrar con punto deslizado.
voy a rematar y listo. Y este hilito, para que no quede feo colgante, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar vueltitas así, ahí, y luego aquí simplemente hago un pequeño remate pasando el hilo, y eso es todo. Ya no se nota, ya no se ve feo. Y queda listo para colgar en donde ustedes deseen que esté esta guirnalda. Listo, estos hilitos chiquititos se pierden y ya no se nota. Y miren cómo queda bien bonito. Lo mismo voy a hacer con el del principio. Y ya en breve les enseño cómo queda en un espacio navideño. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo y fácil de hacer? Así que no se queden con las ganas, amigas, de tener una decoración muy bonita, porque a veces no es necesario gastar demasiado. Ya ustedes vieron que yo hice estas estrellitas con material que me ha quedado de otros trabajos. Ustedes también pueden hacer lo mismo y lucir una Navidad muy linda y sentirse muy bien, porque no es necesario gastar exuberantemente, no es necesario tanto lujo para pasar una noche buena increíble con su familia. Así que yo les dejo la idea, amigas, todavía tienen tiempo para poder hacerlo. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Gracias porque se siguen suscribiendo para no perderse un solo tutorial conmigo. Y pues Dios mediante, mañana es Nochebuena, yo les tengo un video muy bonito y muy divertido para que luzcan en la mesa, y es rapidito de hacer. Así que no se desconecten porque mañana es el último día de nuestro calendario. Bye.